Hermanos, buenos días. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 9. Vamos a hacer una oración para iniciar este sermón. Bendito Dios, gracias por tu palabra. En ella el apóstol Pablo afirmaba que el poder, que no se avergonzaba del Evangelio porque es poder para salvación. Él lo experimentó en su vida, un poder arrollador que cambia los corazones más duros, más terribles. Y gracias, Padre, por esa palabra que nos permites tener hoy, esta mañana, este día para meditar. Queremos, Señor, que tú también toques nuestros corazones, que tú también cambies nuestras vidas, las transformes, que nos des un propósito, así como lo que vamos a ver hoy, Señor. Ayúdanos también a ser animados, Señor, por las Escrituras, por lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este mensaje. Prepara nuestros corazones para disfrutar, para deleitarnos en lo que has traído este día para nuestras vidas. Úsame a mí, Señor, y no permitas, Padre, que interrumpa este mensaje con mis pensamientos, sino que sea tu Espíritu Santo el que me esté guiando a mí y también a mis hermanos a entender el propósito de este pasaje que vamos a meditar hoy. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Hace unos días, hace ya algunos años, conocí un hermano que tenía un gran entusiasmo por compartir el Evangelio. Y es que también su vida fue un ejemplo para muchas personas. Fue un cambio tan drástico y es lo que vamos a ver hoy. El título de este sermón yo le he puesto de lobo a oveja. Y vamos a ver una de las conversiones más impactantes en la palabra de Dios. Quizá es la más dramática en el libro de los Hechos y es la conversión del apóstol Pablo. Les comentaba, yo tenía este amigo y en una ocasión me dice, te encargo una pareja, unos amigos allá en Chihuahua que están viviendo y quisiera que tú les compartas de Cristo. Entonces, cuando les hablamos y ellos con mucho gusto nos dijeron a mí y a mi esposa, claro que sí, nos gustaría mucho tener estudios de la Biblia. Y en una de las pláticas que teníamos con ellos, nos sorprendió mucho una declaración que ellos dijeron. Nosotros, por ver el pasado y el presente de mi amigo, yo puedo estar seguro que para Dios no hay imposible. Él está completamente sorprendido por el cambio en la vida de este hermano. Yo llegué a conocer su casa y aunque no supe muchos detalles de su pasado, puedo pensar, imaginar y por cosas que él me comentó que este hermano tenía mucho poder antes, tenía mucho dinero, él tenía una casa que estaba enorme, estaba a medias porque dejó de construirla y eso fue porque Cristo cambió su vida. Empezó a dejar un pasado de mucha dinero mal habido y yo me daba a entender que él al parecer estaba formando un cártel, estaba teniendo bastante poder y él un día me abre la lavandería y luego me dice, mira ese cuarto, era un cuarto bien grande como uno de los de mi casa y me dice, ahí estaba retacado de cerveza siempre y tú veías aquí llena mi casa de amigos. Y uno de sus amigos eran aquellos que decidieron tener estudios bíblicos con nosotros. Y ellos confirman más, para mí no hay imposibles para Dios porque veo la vida transformada de mi amigo. Este amigo fue un gran predicador, él es temeroso de Dios y ¿qué es lo que pasó en ese cambio? Era alguien que aborrecía a Dios, solamente quería los deleites de la vida, estaba tomando caminos muy malos para su vida, pero llega a ser un gran hijo de Dios. Ese es el poder transformador, lo que hace el Evangelio. Y para eso, hermanos, debemos de exponernos en la palabra, debemos de insistir todos estos días en las personas que Dios ponga a nuestro alrededor. Eso es lo que debemos de hacer día a día. Entonces,
Te invito a que vayamos a este capítulo 9 de los Hechos. Vamos a ver tres cosas. Vamos a ver el pasado de Saulo, vamos a ver su transformación o su conversión, y también vamos a ver cómo él cumplió su llamado, cómo persevera a lo largo de su vida en los caminos de nuestro Señor. Dice así en Hechos capítulo 9, viendo el pasado de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. En este punto de la historia de la iglesia nos habla Lucas de un personaje que hizo muchos estragos en la persecución de los creyentes. Aquella persecución que se había desatado en el capítulo 7, nosotros vemos su inicio, vemos el pasado del apóstol Pablo. Si nosotros vamos un poquito más atrás, en el capítulo 7, versículo 53, dice, en el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Aquella ocasión cuando matan a Esteban. Es una audiencia que aborrece a nuestro Señor Jesús, aborrece su mensaje, aborrece sus seguidores. En esa audiencia, aquellas personas que estaban crujiendo los dientes contra Esteban, estaba Saulo. Lo vemos porque también nos dice en el versículo 58, y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahora inicia el versículo 1 en el capítulo 8. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y nosotros vemos aquí, hermanos, que este hombre, su pasado era aborrecer los caminos del Señor. Él estaba en completo acuerdo en que estuvieran apedreando a Esteban. Así nos dice la escritura. Él consentía eso. Y desde que se desata esa persecución, estuvo por varios días, y en Saulo para nada disminuía este coraje, este celo por destruir a los seguidores de Jesús. Por eso nos dice, iniciando el capítulo 9, Saulo respirando aún amenazas. Él no se quedó tranquilo, él solamente lo que quería hacer era aborrecer a los creyentes y destruirlos por completo. Estamos viendo su pasado, y los creyentes, hermanos, se identifican de la siguiente manera. Él nos dice en el versículo 2, al final, cuando pidió cartas para las sinagogas a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Hay un término en el cual de manera temprana se define así a los creyentes, los que están en este camino, el camino que lleva a la vida. Juan 14:6, nuestro Señor Jesús nos dijo esta verdad. Y yo creo que por eso se identificaron así los primeros creyentes. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recuerden, más adelante en Hechos dice, a los creyentes se les llamó cristianos por primera vez, pero aquí todavía no se les daba ese título. Entonces eran identificados como aquellos creyentes del camino, o de este camino. Pablo, hermanos, se empeñaba, y junto con los sacerdotes y el emperador de aquel entonces dio autoridad al Sanedrín, al sumo sacerdote, dio poderes de jurisdicción para que ellos tuvieran sometimiento a los judíos, no solamente en esa área de Jerusalén, sino a lo largo de varios lugares del imperio. Pero sin embargo, esa autoridad se tenía que hacer constar, por así decirlo, con un oficio,
con una carta en la cual si alguien se quería oponer a cierta resistencia de ese poder que había dado el emperador al Sanedrín, al sumo sacerdote, simplemente con esa carta, con ese documento, ellos podían proceder a llevar a cabo cualquier orden que ellos se propusieran. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. El apóstol Saulo, en aquel entonces pide cartas al sumo sacerdote. ¿Por qué? ¿Cuál era su empeño? Pues destruir a todos estos creyentes que habían huido de Jerusalén. Él los aborrecía, hermanos. Él tenía unas ganas de destruirlos por completo. Entonces muchos habían corrido, huido de Jerusalén, y él se empeñaba hasta ir por cada uno de ellos y traerlos de vuelta. Decía, necesitamos hacer válida la jurisdicción de nuestro poder porque ellos están huyendo. Ellos pertenecen aquí y yo los voy a destruir por completo. Nosotros vemos que esta carta, este poder se le otorga para ir a Damasco. Damasco, hermanos, se cree que fue una de las ciudades en las cuales los creyentes utilizaron como refugio. Damasco estaba a más de 200 kilómetros de Jerusalén, tal vez unos 240 kilómetros, y dicen algunos historiadores que cerca de 10,000 judíos se refugiaron ahí. Entonces Saulo no estaba contento con destruir a los creyentes de Jerusalén, sino decía, yo voy a ir por todos ellos a donde se hayan esparcido. Tenía unas ganas de destruir a esta secta, así lo veía él, esta nueva religión que se estaba formando por aquel hombre de los cuales ellos consideraban enemigo de Dios. En vez de ver a Jesús como el Salvador, lo veían como un blasfemo, y tanto a él y a sus seguidores aborrecían. Yo creo que una manera de darnos una idea más clara de cómo aborrecía Saulo a los creyentes lo vemos en el capítulo 26, cuando él mismo narra su conversión. En el versículo 11, él dice lo siguiente: muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Eso quiere decir que no solamente fue a Damasco, una ciudad principal de refugio, sino que había ido ya a otras ciudades. Pero en aquella ocasión, cuando va a Damasco, una ciudad que probablemente estaba a una semana de camino, en aquel entonces, él no le importaba pasar el tiempo, la distancia, él quería destruir a todos. Y en ese camino ocurre algo sorprendente. Hemos visto el pasado del apóstol Pablo, pero ahora vamos a ver su transformación. Y aquí empieza la descripción en el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hemos visto cómo él se empeñaba, cómo él está determinado a destruir a los seguidores de Jesús, y parecía que nada los podía detener. Pero el poder de nuestro Señor Jesús detiene a cualquiera, hermanos. Él le para en seco en ese camino. Él iba determinado a destruir a los cristianos refugiados en Damasco, y se topa en pared. Es derribado por nuestro Señor Jesús. No hay ningún enemigo más fuerte que pueda oponerse a nuestro Señor Jesús. Y aquí lo hemos demostrado. El peor perseguidor de la iglesia es humillado en este encuentro que él tuvo con él. Fue un encuentro personal. Y eso nos enseña porque se le está llamando a esa voz que escuchó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Más adelante en el capítulo 22, también en el capítulo 26,
que nosotros acabamos de leer, cuando él narra su conversión, él dice, esa voz que yo escuché era una voz en hebreo. Eso quiere decir, es el lenguaje oficial de los judíos. Pablo hablaba griego, arameo, pero de una manera muy personal le habla en el idioma de los judíos. Saulo, Saulo. Entonces, él decir que se dirige a él 2 veces y por su nombre y en su lengua que él amaba, es una evidencia de que nuestro Señor Jesús, hermanos, tiene un encuentro personal con cada uno de nosotros. Este encuentro personal lo debemos de vivir cada uno de los hijos de Dios. Y eso lo damos cuenta porque impacta ese mismo encuentro solamente a esta persona, a Saulo. No afectó a los que a él le acompañaban. Y vemos algo interesante que él le dice, nuestro Señor Jesús, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Era un dicho, una manera de hacer ver que cualquier cosa que él hiciera por perseguir a su iglesia iba a ser imposible. En vez de someterse y humillarse, él se estaba lastimando. El aguijón era un filo agudo que se ponía a los bueyes que araban, en los cuales en la parte de atrás de ellos se punzaba si ellos no querían avanzar. Si no quieren hacer el propósito de aquellos que les dirigen, es imposible, es ineficaz, no sirve para nada que ellos se resistan. Este aguijón, ellos a lo mejor el buey al enojarse, al enfurecerse por no querer trabajar, pataleaban hacia atrás y ahí es donde se punzaba con el aguijón. Eso hacía que se dañara mucho más. Era imposible cualquier esfuerzo que un buey hiciera para resistirse a ese método de trabajo. Y eso son las palabras, la ilustración que le dice nuestro Señor Jesús al apóstol Pablo. No sirve de nada tu resistencia. Te vas a seguir haciendo daño. Yo voy tras de ti y tienes que humillarte. Y de esa manera lo humillo. Lo vemos en el versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es una narración increíble, ¿verdad? Es una visión poderosa, es un encuentro increíble en el cual sus acompañantes solamente escuchan la voz, pero nada más. No tienen ese encuentro personal que él tuvo. No son afectados de la misma manera. Eso nos hace ver, hermanos, que nuestro Señor Jesús va directamente a cumplir sus propósitos y Él lo hace de una manera en la cual es necesario para el corazón del hombre. Necesitamos ser humillados por Dios. Él es humillado en muchas maneras. A lo mejor nosotros podemos verlo en ese momento cuando Saulo hace la pregunta, ¿qué quieres? Están pasando muchas cosas por su mente, pero recuerden, el apóstol Pablo en aquel entonces fue contemporáneo de Jesús. Tal vez hasta lo conoció en persona, a lo mejor lo vio de lejos, pero seguramente conocía sus enseñanzas, conocía ese rumor de que sus discípulos le habían sacado de la tumba. Él seguramente no creía que había resucitado y estaba enfurecido por esos rumores, por esas verdades. Él no las quería aceptar. Y ahora esta persona a la cual él perseguía se dio cuenta, no está muerto, está vivo y te está llamando por mi nombre. Saulo, Saulo,
tuvo un encuentro y él hace esa pregunta: ¿quién eres? Al responder: yo soy Jesús, yo creo que ahí se agrava la humillación. Se agrava la humillación, lo humilla de muchas formas. En aquella de que es tanto el poder de nuestro Señor Jesús que Él se tiene que someter y ahora decirle: ¿qué quieres? Ahora sí, estoy a tu disposición. No sé qué vayas, qué propósito tiene todo esto, pero el preguntar eso implica ya el sometimiento. Y lo vemos de otras maneras, le humilla porque los hombres le tienen que llevar de la mano adentro de la ciudad. Es humillante que él haya perdido la vista, es humillante que él tenga que depender de alguien más. Y seguramente también yo creo que fue humillante todos esos días porque se nos describe que él no comió ni bebió. Él estaba atónito, él tenía que reflexionar con todo esto que pasó. Él tuvo una crisis en su vida en la cual tenía que pasar, aprovechar este tiempo y yo creo que impactado por ese encuentro tan profundo con nuestro Señor Jesús, él no tenía absolutamente ganas de comer. Él estaba completamente humillado por ese encuentro. Aquel que perseguía a la iglesia, a los creyentes, ahora fue perseguido y sometido por nuestro Señor Jesús. Sin embargo, nosotros vemos algo que nuestro Señor Jesús no atentó contra su personalidad. No hace Dios lo siguiente: Él no nos considera como unos robots en los cuales Él llega a nuestras vidas y nos forza a, a rendirnos a Él en contra de nuestra voluntad. Es una idea, hermanos, que debemos de aceptar las dos: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Quiero citarles lo que dijo John Stott. Él dice: no convirtió a Saulo en un robot ni lo obligó a cumplir determinadas acciones sometidos a una especie de trance hipnótico. Yo no creo que nuestro Señor Jesús atentó en su mente, en esa visión, le hizo una especie de lavado de cerebro, para nada. Nosotros lo vemos porque Pablo sigue teniendo voluntad. Si no es así, no hubiera hecho las preguntas que vemos nosotros aquí. Cuando él responde: ¿qué quieres que haga? ¿Quién eres? Significa que él todavía está consciente de sus actos. Él está rindiendo su voluntad a Dios. Es un amor abrumador, es una luz arrolladora, es un encuentro personal con Jesús, que nuestra voluntad se rinde a Él. Nosotros no nos queda más que someternos. ¿Y qué es lo que ocurre de ahora en adelante? En el versículo 10 aparece un personaje que es clave también en su conversión. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y ahora avanza lo que estaba pasando en esos días mientras Saulo fue cegado. En esos 3 días que hizo, él estuvo orando. Y es una manera en la cual persiste esa humillación. Ahora yo creo que él está clamando porque llega a oídos de Dios esa oración y se lo revela a Ananías. Este hombre está orando. Y Dios, hermanos, el que se humilla, exalta. El que viene a Él no lo echa fuera. Aquel que clama y es humilde y se rinde a nuestro Señor, es escuchado, y en ese momento llega y le dice a Ananías, nuestro Señor: ¿sabes qué?
Ahora tú tienes que proceder con el siguiente paso de su conversión. Necesito que vayas y ores por él. Es algo que impacta a Ananías, pero él tuvo que ser obediente. Saulo estaba sufriendo, Saulo estaba meditando, continuaba humillado y era necesario que alguien concluyera los planes de nuestro Señor Jesús. Yo quisiera detenerme un poco aquí y imaginar un poco qué estaba pensando Pablo, por qué oraba, qué hacía esos 3 días, qué tipo de oración estaba elevando. Pudiéramos indagar muchas cosas, pero yo quiero que consideremos lo siguiente. Y esto es importante, hermanos, porque lo vemos a lo largo de toda la escritura. El contenido de una oración de salvación se va a ver en muchos pasajes, y el hecho de que estuviera 3 días ciego me hace pensar que en su mente habían muchas dudas, mucha incertidumbre, pero algo más. El apóstol Pablo dice de él mismo: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Y eso implica, hermanos, todo el sistema religioso judío. No solamente le gustaba memorizar las escrituras, intentaba seguir la ley, las direcciones que daban los escribas y los fariseos, pero si él era realmente celoso, él conocía muy bien, lo conocía como la palma de su mano, las escrituras. Y yo quiero pensar, hermanos, que esos días en los cuales él tenía la ceguera, él tuvo que haber reflexionado en ese encuentro que acababa de tener, porque Dios le estaba humillando y seguramente a su mente le vinieron esas historias en las cuales el hombre ha querido luchar con Dios, pero ha sido en vano. Yo casi creo que teniendo un gran conocimiento de la escritura, tal vez recordó aquella historia donde los sirios tratan de destruir a los israelitas, al reino del norte, y el profeta Eliseo les da una ceguera, los lleva delante del rey y le dice: no los mates, sales de comer y despídelos. Muestra gracia en tus enemigos. Yo creo que Saulo ahora estaba en ese mismo papel. Dijo: Dios me cegó porque yo soy su enemigo. Él me ha traído humillado aquí y yo no voy a tomar ningún alimento, voy a estar humillado porque necesito su misericordia y su gracia. Él me puede destruir. Han pasado 3 días, no me ha destruido. Yo necesito de su gracia, de su misericordia, de su perdón. Yo sí creo, hermanos, que él estuvo clamando todas estas horas por misericordia al Padre. Él estuvo reflexionando, pero él conocía la ley. Cuando tú quieres estar en contra de Dios, cuando te empeñas a blasfemar contra Él, a desobedecerle, Él puede reaccionar y humillarte, así como lo hizo con la hermana de Moisés. Cuando él junto con Aarón quisieron ponerse en contra de los propósitos de Dios, le da la lepra. Entonces, algo así estaba ocurriendo, sin duda, en el corazón de Saulo. Él estaba orando por 3 días y ahora le dice nuestro Señor Jesús a Ananías: tienes que ir y orar por él. Ananías batalló en aceptarlo, sin duda. Por eso lo expresa así en el versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora Jesús le comunica sus propósitos a Ananías, y él, aunque tenía esa gran reserva de ir y orar por él, porque era como decirle: me estás pidiendo que vaya y firme mi sentencia de muerte. Aquel que nos está persiguiendo, ya sabemos que tiene esos poderes para llevarnos hasta Jerusalén, destruirnos y matarnos. ¿Quieres que vaya y ore por esa persona? Le dijo: tampoco te resistas. Él es mi instrumento. Yo le escogí. Podemos ver esa soberanía, hermanos. Nuestro Señor Jesús le escoge y también utiliza a sus hijos para que sigan siendo ese instrumento de salvación. Aquí todavía no había recibido el Espíritu Santo, pero era necesario que Ananías fuera. Y estamos viendo cómo Dios derrama de su gracia, cómo Él toma la iniciativa. Vamos a ir, yo creo, un par de veces más a este capítulo 15 de Gálatas, porque nos ayuda mucho a comprender esta conversión del apóstol Pablo, en los cuales nos da más detalles, y quiero que veamos cómo lo describe el mismo apóstol este encuentro con Jesús. Dice en el versículo 15, Gálatas 1: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Para Saulo era muy claro de que no fue sin iniciativa. Dijo: si por mí fuera, todavía estaría persiguiendo a los creyentes. Él me detiene, Él me escoge y ahora me da un propósito. Eso implica la transformación. Y ese propósito es revelado a Ananías, y le dices: mira, él va a ser un gran instrumento mío, y también le voy a enseñar a padecer por mi nombre. Dios derrama su gracia, transforma por completo el corazón de Saulo, y también transforma el propósito de su vida. Hay grados diferentes del sufrimiento que se le pide a cada uno, pero aquí en específico también es bien claro, y le dice: yo necesito también enseñarse que Él debe de padecer por mí. Entonces debemos tener mucha atención con este llamado a padecer, hermanos, porque siempre es bien claro en las Escrituras. Estamos hablando de una transformación sorprendente, y debe ser una manera en la cual nos haga considerar cualquier otra transformación de los hijos de Dios. Todos tenemos un pasado, todos tenemos un encuentro con Jesús, pero ahora dentro de ese propósito hay un llamado al sufrimiento. Entonces, yo creo que si Dios derrama esa gracia, y también es bien claro en decir de que es necesario que padezcamos por Él, debemos de tener atención a ese llamado. Nunca se separa de la salvación. Nosotros vemos ahora que Ananías obedece. En el versículo 17 decide ir. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí se concluye su transformación. En el momento que recibe la gracia de Dios y se le imponen las manos y recibe el Espíritu Santo. Yo creo que también ha haber sido un encuentro muy hermoso para él, estos 3 días de perturbación, estos 3 días de humillación, de meditación, de rogar por misericordia de Dios. El primer creyente
con el cual tiene contacto, le recibe de una manera sorprendente. Él se dirige con unas palabras que bendicen: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció ya me envió a mí. Entonces, escuchar este recibimiento, esta bienvenida, nos hace ver, hermanos, que algo que implica la conversión es el bautismo también con su iglesia. Ahora pertenece al cuerpo de Cristo. Ahora tiene el Espíritu Santo, es uno con Dios y también con todo su cuerpo. Yo creo que también esta experiencia la podemos ver como Él la describe en Efesios capítulo 2, dice el versículo 1. Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe en la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, y esos peros son sorprendentes, los peros de Dios, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por eso el apóstol Pablo podía plasmar cosas así como en Efesios. Esa era una evidencia clara de cómo fue transformado. Ananías obedeció. Ananías habla, y yo creo que Saulo podía decir como testimonio: yo escuché su voz y Dios me integró a su familia. Ahí fui un discipulado con él, permanecí en Damasco unos días y me empecé a preparar para predicar. Eso es una marca de la salvación, hermanos. El pertenecer al cuerpo de Cristo, el crecer en ese cuerpo para poder compartir la fe. Él tenía que ser discipulado. Y quiero que veamos el último punto: cumpliendo su llamado. Él tenía que ser discipulado para compartir su fe, y hasta entonces él empieza a predicar. Dice el versículo 20: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces, él empieza a compartir su fe. Y yo creo que también esto fue como un lapso en Damasco, pero también, les digo, regresando a Gálatas, donde podemos entender mejor la conversión de él, los tiempos cronológicos, nos hace ver en esta carta a los Gálatas que no fue algo así tan rápido. Él permanece, él es discipulado, pero es por un lapso de 3 años. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del Señor, Gálatas, 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, sino que hizo en el versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces fue bastante tiempo el que él estuvo predicando en la sinagoga, el que él estuvo también preparándose, y nos hace ver que
él tiene que salir. Se me pasó a leer el versículo 17. No subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, Saulo está unos días en Damasco. Después de no pocos días, él sale a Arabia y en todo este tiempo él está predicando en sinagogas y después regresa a Damasco. Así podemos entender mejor lo que ocurre aquí en Hechos. Lo que estamos viendo aquí es que es notable que en su conversión podemos ver que su llamado implicaba compartir de Cristo, pero para eso tenía que ser capacitado. Y él está diciendo, yo no fui directamente con los apóstoles, yo fui a Arabia, ahí estuve aprendiendo. Duré no solamente meses, sino 3 años. Él estuvo recibiendo también revelación de Dios, estuvo afilando la espada con la cual él ahora iba a combatir a las tinieblas. Él iba a usar la palabra de Dios con destreza y este tiempo de preparación lo vemos ahí descrito en Gálatas. 3 años en los cuales fue tan eficaz su predicación que empezó a confundir a los mismos judíos, a los mismos creyentes. Ellos decían, ¿cómo es que este hombre que en aquel tiempo asolaba la iglesia, ahora hace todo lo contrario? Está haciendo todo lo posible para que esta religión, para que este nuevo movimiento de cristianos se expanda. Es notable en toda su vida. Él ama a las iglesias porque al ser enseñado también nosotros podemos ver que él estaba enseñando. Él predicaba en las sinagogas, hermanos. Entonces vemos ese cambio en su mente, en su corazón. Ahora él ama a los creyentes, ama a los judíos y lo que más quiere es enseñar. De esa manera él está cumpliendo su llamado. Él va a ser un gran instrumento mío. Hay unas palabras más adelante en el capítulo 20 de Hechos que nos hacen ver cómo fue el resto de su vida, cómo él tenía en su corazón este sentir de enseñar y más que nada formó parte de su transformación, de su llamado. Fíjense cómo dice el versículo 18. Es una ocasión cuando el apóstol Pablo se despide de los ancianos de Efesios y él dice lo siguiente: cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciarlos y a enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos, a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él les dice a estos creyentes, y así lo fue a todos los creyentes con los cuales él tuvo contacto. ¿Saben qué? Yo hice todo lo que estuvo de mi parte para compartirles de nuestro Señor Jesús. Yo me sometí a él, yo testifiqué a judíos y a gentiles el arrepentimiento. Entonces, él agrega algo más en el versículo 27, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Esto es importantísimo, hermanos. El apóstol Pablo se apasionaba, tenía una gran deuda con Jesús. Dijo, ¿saben qué? Yo tengo que obedecer literalmente sus palabras. Él entendió la gran comisión mejor que muchos, porque decía, tienes que bautizarlos enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y Pablo decía, yo tengo que enseñar absolutamente todo. Yo no debo de rehuir enseñarles todo el consejo de Dios. Yo no voy a omitir enseñanzas que son incómodas. Yo voy a hablar absolutamente
de lo que viene en la Escritura, de lo que Dios nos está revelando. Y agrega algo más, fíjense cómo dice el versículo 31. Por tanto, velad, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, a veces decir la verdad, a veces de hablar duro, porque su contexto aquí está diciendo, van a venir lobos, me preocupa. Tienen que ser muy fuerte. El apóstol Pablo tenía que enseñar absolutamente todo el contexto, el consejo de Dios. Tenía que mostrarles a un Dios en todos sus atributos. Dice, yo no rehusé a hacerlos. Algunos pueden ser cobardes. Los ministros de Dios que no dan el consejo completo, vamos a rendir cuentas delante de Dios. Oren, hermanos, por sus pastores para que seamos valientes como Saulo. Él decía, con lágrimas los amonesté a cada uno. Con lágrimas, hermanos, es que aunque tengas que hablar de la ira de Dios, Pablo me está diciendo aquí que él tenía amor. Decía, ustedes deben de conocer todo el consejo de Dios, todo su carácter. Yo no voy a rehusar mostrarles por completo a mi Salvador. Con lágrimas lo hacía. Cuando nosotros empezamos a compartir de la ira de Dios sin amor, sin compasión, es un desastre, hermano. Pero Saulo, nosotros vemos aquí el cumplimiento de su llamado, se está llevando a cabo. Es notable en toda su vida que él amó a la iglesia alimentándoles. Aquí se nos dice solamente muy rápido que él enseñaba en las sinagogas, pero eso fue una regla de vida durante todos los años que Dios le permitió estar aquí. Algo más que nosotros vemos como otra evidencia de su salvación fue la persecución. Ahora se convierte esa bienaventuranza en una realidad en la vida de Saulo. Nuestro Señor Jesús en las bienaventuranzas había dicho, son bienaventurados, realmente les pertenece el reino de los cielos cuando ustedes sufran por mi causa. Y aquí es donde inicia esa persecución que Dios mismo, Jesús mismo había predicho. Él dice en el versículo 23, capítulo 9 de Hechos, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron de conocimiento a Saulo. Ellos guardaron las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y aquí es donde podemos ver el inicio de muchas cosas que él sufrió. Yo creo que el pasaje donde más describe esa persecución, los padecimientos que tuvo por nuestro Señor Jesús, se encuentran en 2 Corintios capítulo 11. Él describió todas las cosas que les pasó. Dice el versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todos estos padecimientos tienen ese sentir, ese enfoque físico de que tu integridad física es atentada. Debemos de entender, hermanos, Pablo está cumpliendo su llamado y ese llamado incluye el sufrimiento por nuestro Señor Jesús. Repito, los sufrimientos en cada creyente van a ser distintos.
pero es una realidad de que todos, hermanos, debemos de sufrir. Jesús nunca ocultó nada de esto. Todo esto se describe claramente aquí en el libro de los Hechos. Quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Recuerdan cuál era el propósito de que Lucas dedica a Teófilo su obra? Estos dos tomos, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, dice, es para que confirmes la fe en las cuales has sido instruido, tú has sido enseñado. Entonces, a lo largo de todo el Evangelio de Lucas vemos múltiples veces este sufrimiento. Y ahora se lo está narrando Lucas a Teófilo y le está diciendo, recuerda la conversión de Saulo. Aquí iniciaron sus persecuciones. Es una realidad, Teófilo. Es una realidad. Creyentes de aquella época y creyentes de hoy, es una realidad que debemos de sufrir por nuestro Señor Jesús. Quiero citar algo que me bendijo mucho. El pastor Miguel Núñez dijo lo siguiente respecto al sufrimiento por nuestro Señor Jesús. Dice, cuando estamos dispuestos a ser perseguidos por causa de Cristo, demostramos que Cristo ha llegado a ser nuestro máximo valor. Pero cuando no estamos dispuestos, demostramos que tenemos ídolos en nuestros corazones que presentan el máximo valor. Nuestra mejor adoración se da cuando hemos entregado a Dios en ellos o en disposición lo mejor de nosotros. Y ahí tiene que ver, es una manera, hermanos, en la cual Dios nos da la oportunidad de demostrar nuestro amor sincero a Él. Él se va a glorificar más cuando nosotros estamos dispuestos a sufrir por nuestro Señor Jesús. Si no estamos dispuestos a sufrir, dice Miguel Núñez, yo creo que nuestros corazones están reflejando que tienen otros ídolos, que no estás dispuesto a amar por completo a Jesús. Entonces es una manera, es una dicha en la cual vemos que Saulo, ahora el apóstol Pablo, puede demostrar que su amor, su conversión fue genuina y que está dispuesto a padecer hasta el final, en obediencia, cumpliendo el propósito, el llamado por el cual se le ha encomendado a él sufrir por Cristo. Eso mismo, hermanos, debemos de considerarlo nosotros. Volvamos a Hechos 9, dice el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Aquí, hermanos, yo creo que hasta en cierto sentido también continúan los sufrimientos. Cuando tú quieres hacer realmente la voluntad de Dios, te empeñas por obedecerle por completo, hasta con tus mismos hermanos de la fe puedes recibir rechazo. La vida cristiana también conlleva esas realidades. Muchas veces nuestros propios hermanos se pueden oponer a nuestra vida si nosotros queremos ser obedientes a Dios. Y estaba en una transición en la cual Dios no le iba a dejar ahí. Él quería hacer la voluntad de Dios, pero era necesario que alguien más confirmara su fe. Y aquí vemos otro personaje, dice en el versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Nosotros podemos ver que se está describiendo y se está viendo claramente este discípulo Bernabé como aquel que se le describe y es apodado por los mismos apóstoles en el capítulo 4 de hecho. Recordamos, Bernabé no es la primera vez que aparece en el libro de los Hechos, sino que él tiene una función específica
en la iglesia. Por eso le habían apodado de la siguiente manera, dice el versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Está haciendo referencia a aquella ocasión cuando vende su heredad y trae el precio a los apóstoles para bendecir a sus hermanos. Por eso se le da ese nombre, el hijo de consolación. ¿Quién era la persona más apropiada para que integrara al apóstol Pablo a la familia de los creyentes que aún estaban dudando por él? Yo creo que esto le afligía, hermanos. No perdamos de vista eso. Él quería hacer la voluntad de Dios, se esforzaba por presentar el Evangelio, pero ni los mismos creyentes lo aceptaban. Era un shock para ellos decir cómo aquella persona que nos perseguía a muerte, que crujía los dientes contra nosotros, aquel terrible hombre usado por Satanás, ahora es nuestro hermano. ¿Quién nos asegura que no es un lobo disfrazado de oveja? ¿Quién nos asegura que realmente es una transformación? Eso afligía a Pablo, hermanos. Ese rechazo de sus hermanos. Pero es tan hermoso el que lo viene a consolar. Es José, llamado Bernabé. Él está dispuesto a meter sus manos por él. Está dispuesto a decirles, mire, yo sí le creo. Si no lo integramos, va a ser terrible para él. Si no lo integramos al cuerpo de Cristo, seguramente no va a crecer, no va a cumplir los propósitos de los cuales Dios le ha llamado. Yo sí le creo que Él ha abandonado las tinieblas, ha sido transformado. Yo conozco su testimonio y puedo dar fe de todo lo que Dios ha hecho a través de su vida. Ese es Bernabé, hermanos. Si necesitamos más Ananías, más Bernabés en el cuerpo de Cristo. Son necesarios los creyentes que tienen ese corazón compasivo y que están dispuestos a meter las manos por los demás. Seguramente son guiados por el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo, como siempre se ha descrito a Bernabé. Lo vamos a seguir viendo a lo largo de los hechos. Pero me bendice mucho esa parte. Necesitamos más Bernabés y Ananías. Gente que confirmen el llamado de los creyentes. Así lo confirmaron. Si no es por eso, yo creo que no hubiera sucedido lo siguiente. Viendo ya el final de la historia, de los versículos que vamos a abarcar hoy. Versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, nosotros podemos ver que el apóstol Pablo ahora sí es integrado, ahora sí puede continuar libremente y tranquilo con el respaldo de la iglesia compartiendo el evangelio. Así conocimos al apóstol Pablo. Es interesante cómo concluye el relato de su conversión. Conocimos a Saulo, hermanos, persiguiendo como lobo a las ovejas de Jerusalén. Y esta historia es transformadora porque ahora, ¿qué ocurre? Él ya no es un lobo, él ahora es una oveja y procuran matarle en Jerusalén. ¿Se fijan? Es una transformación dramática. Ahora él es esa oveja, ya no más un lobo. Por eso era el título de este sermón, de lobo a oveja. Teófilo, yo creo que le queda muy claro la persona a quien dedica Lucas esta obra, estos relatos, y obviamente a toda la iglesia. Podemos junto con él decir, en verdad, nosotros vemos que es una realidad toda
con esta narrativa todo lo que nuestro Señor Jesús había anticipado a sus creyentes. Si nosotros vamos a Lucas, por una de las ocasiones que Él había dicho a sus discípulos lo siguiente, recordemos, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, la salvará. Para algunos hermanos puede ser una carga esto del cristianismo. Puede ser una carga imposible de llevar. Pero a esto somos llamados. Y necesitamos un encuentro genuino con nuestro Señor Jesús. Y necesitamos perseverar y estar dispuestos a tomar esa cruz hasta las últimas consecuencias. Todo es posible esto, hermanos, por la iniciativa de Jesús. Jesús tomó la iniciativa para traer a Saulo a sus pies. Jesús sigue tomando esa iniciativa y lo ha hecho hoy mismo, hermanos, al revelarnos su palabra. Él ya tomó la iniciativa. Entonces, alabemos a Dios. Es un llamado también para ti, para mí, para que no nos resistamos de hacer su voluntad, de no dar cosas contra el aguijón, de, al contrario, humillarnos y decirle, ¿qué quieres que haga, Dios? Oremos. Señor bendito, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado y gracias porque podemos ver que un encuentro contigo es transformador, es arrollador, Padre. Nos das nuevos propósitos. No nos abandonas, sino que estás a nuestro lado hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, a ser inspirados, a ser desafiados con la historia de nuestro hermano Pablo. Ayúdanos, Padre, a también estar dispuestos a sufrir por ti. De esa manera saber que no hemos perdido nuestra vida, sino todo lo contrario. Te hemos ganado a ti, lo más hermoso, lo único por lo cual vale la pena vivir aquí en este mundo. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.